qué es el sueño, la función y el significado de los sueños, el sueño y los estados de conciencia. Estos hermosos temas que vamos a tratar el día de hoy, algunas preguntas de pronto sobre los sueños. Quiero recordarles que al final de esta presentación, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, pueden escribir en el chat y mi asistente Karen va a estar lista para anotar sus preguntas de manera que nosotros podamos contestarles cualquier inquietud que tengan sobre este tema. El tema de hoy es el sueño, la función y el significado de los sueños, el sueño y los estados de conciencia, ¿sí? Algunas personas dicen que nunca sueñan, pero eso no es así. Generalmente vamos a sueños que están en nuestro inconsciente y no los recordamos. Entonces yo les sugiero, si ustedes quieren interpretar sus sueños o comprenderlos más, tengan un cuaderno al lado de su velador y anoten todos los sueños apenas se levantan. Ahí generalmente uno puede recordar. Vamos a hablar primero acerca de por qué es tan importante el dormir, ¿sí? El dormir permite que el cerebro descanse, dado que se produce muy poca actividad mental mientras dormimos. Y la mayor parte de los sueños es producida por alguna influencia física. Cuando alguien no recuerda lo que ha soñado, es probable, dicen también, que quiera secretamente olvidarlo, pero yo me inclinaría más a que son sueños muy inconscientes. Y lo que tenemos que tratar es de que cada vez, a través de técnicas meditativas, nuestros sueños se vuelvan más conscientes, ¿sí? Vamos a hablar sobre las fases del sueño primero. Las personas atravesamos por 4 fases distintas del sueño a lo largo del descanso nocturno y pasamos por ciclos que duran alrededor de 90 minutos. Cada una de estas 4 fases, las 4 fases del sueño que ocurren en estos periodos de 90 minutos durante la noche, está relacionada con un patrón particular de ondas cerebrales, además de ciertos indicadores biológicos específicos durante la ensoñación. En la fase 1 del sueño se caracteriza por tener ondas cerebrales relativamente rápidas y de bajo voltaje. Es una transición entre el estado de vigilia y el sueño. Durante esta fase a veces aparecen imágenes como si estuviéramos viendo fotografías. Sin embargo, todavía no se tratan de verdaderos sueños. Conforme el sueño se hace más profundo, se entra en la fase 2, que se caracteriza en cambio por un patrón de ondas más lento y regular. No obstante, se producen interrupciones momentáneas de ondas muy puntiagudas que se llaman usos de sueño. Durante esta fase 2 es cada vez más difícil despertar a una persona. Es cuando ustedes mueven a la persona y la persona todavía no se despierta, ¿sí? En la fase 2. En la fase 3, las ondas cerebrales pierden velocidad y aparecen crestas más altas y valles más bajos en el patrón de ondas, ¿sí? Y luego llegamos a la fase que nos interesa, que es la fase 4. El patrón es aún más lento y regular y las personas tienen la más baja sensibilidad a la estimulación externa. Si ustedes les pellizcan, les tocan, les mueven, ya la persona no se mueve. Y esta fase, ¿sí? Esta fase, ¿sí me están escuchando? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Si alguien me puede poner, porque hay una persona que me acaba de decir que no puede escuchar. ¿Me podría validar alguien si me están escuchando? Por favor, si el sonido está bien. Muy bien, entonces continúo. Perfecto.
Entonces, decíamos que hay 4 fases del sueño. Expliqué la primera, la segunda, la tercera fase y estamos ahorita en la fase 4, ¿sí? En esta fase 4, el patrón de ondas es más lento y regular y las personas tienen la más baja sensibilidad a la estimulación externa. Esta fase 4 tiene más probabilidades de ocurrir en la primera parte de la noche. Por eso yo les recomiendo que no se duerman frente al televisor ni tengan el televisor frente a su cama, por ejemplo. Uno, por las ondas que producen estas ondas magnéticas que interrumpen y el descanso nuestro no es profundo. Si ustedes tienen tendencia al insomnio, por ejemplo, no es conveniente que pongan la televisión en el cuarto ni se duerman con el televisor prendido. Apaguen la televisión y se van a dormir a su cuarto. Entonces, la fase 4, como les dije, tiene más probabilidades de ocurrir en la primera parte de la noche. Por eso cuiden ese sueño de cuando recién se duermen, porque en esos 90 minutos generalmente se produce el mayor descanso. Muchas veces dormimos, pero nos levantamos como que no hubiéramos dormido. No hubo un descanso y esto se debe muchas veces a que ustedes se duermen con el televisor prendido. Por lo tanto, las personas tienden a dormir cada vez menos y con menor profundidad a medida que va avanzando la noche. ¿Cuál es la fase que a nosotros nos compete para poder estudiar los sueños? El sueño MOR, que se llama MOR porque las siglas representan esta frase: movimientos oculares rápidos. Varias veces cada noche mientras está uno en la fase 1 del sueño ocurre algo curioso. Aumenta el ritmo cardíaco y se vuelve irregular. Sube la presión arterial y aumenta el ritmo respiratorio. Y en los hombres, incluso los bebés, muchas veces tienen erecciones. Pero la principal característica durante este periodo es el movimiento de los ojos de un lado al otro. Muchas veces si tienen a alguien que está durmiendo a su lado, ábranle un poquito así las cejas, no se va ni a enterar y ustedes van a ver cómo los ojitos se mueven de un lado hacia el otro. Esto quiere decir que la persona está soñando y es como si estuviera observando una película con mucha acción, ¿sí? Este sueño MOR abarca un 20% de todo el tiempo que la persona está dormida. El sueño MOR se llama también sueño paradójico y se le conoce como sueño paradójico, dado que incomprensiblemente, mientras ocurre esta tremenda actividad fisiológica que hemos señalado a nivel del ritmo cardíaco, la presión arterial y el ritmo respiratorio, los músculos del cuerpo se comportan como si estuvieran paralizados. O sea, cuando estamos durmiendo y estamos soñando, sobre todo, hay mucha actividad mental. El sueño MOR suele estar acompañado de sueños, los cuales, aunque la persona no logre recordarlos, son experimentados por todos durante una parte de la noche. Según los estudios, parece cierto que todas las personas necesitaríamos estar en la fase MOR por lo menos un 20% del total de las fases del sueño, ¿sí? Como efecto de rebote. Entonces, el sueño no es sino un estado de conciencia. Hay varios estados de conciencia: la vigilia, la meditación, la transición entre la vida y la muerte, ¿sí? ¿Cuánto tiempo necesitamos dormir? La privación del sueño o la privación total del sueño causa la muerte. Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta cuánto es lo mínimo que se debe dormir de manera imprescindible. Por ejemplo, hay unas personas que necesitan 7 u 8 horas y se conoce casos de personas que solo requieren de 3 horas de sueño, ¿sí? Por lo tanto, hay gran variabilidad entre las personas y la cantidad del sueño varía también conforme a la edad. Muy bien, vamos a ir al tema ahora sí que nos compete, que es la función y el significado de los sueños. ¿Para qué sirven? ¿Por qué soñamos? Una persona tiene alrededor de 150,000 sueños promedios
hasta llegar a los 70 años, de los cuales por lo menos unas 24 veces al año son pesadillas. Las pesadillas son aquellos sueños que provocan espanto, pánico, miedo, y hay pesadillas que incluyen cierto tipo de desdoblamiento en el mismo lecho de dormir. Pero la mayoría son menos dramáticos y tienen que ver con un acontecimiento cotidiano o con acontecimientos cotidianos, algo que nos pasó durante el día. Algunos no son sino más que la continuación de nuestro estado consciente de vigilia. Les doy un ejemplo: si estuvieron muy estresados o si de pronto tienen mucha sed y se acostaron sin tomar un vaso de agua, van a empezar a soñar en una jarra de agua, en que están bebiendo de un río, ¿sí? Otros sueños no son sino una masa inconexa de acontecimientos, sueños que son como diferentes acontecimientos que no podemos hilarlos. Y otros son muy nítidos que permanecen en nuestra conciencia por mucho tiempo, incluso años. Y estos son los importantes. Estos sueños son los que hay que interpretarlos, sobre todo si se repiten 2 o 3 veces durante un periodo. Hay algo que hay que interpretar y algún mensaje, ¿sí? En mi caso, aquí en la terapia, yo hago interpretación de sueños cuando estos son importantes, y por eso yo a mis pacientes siempre les recomiendo que los anoten, ¿sí? Porque los sueños me pueden dar una pista, o nos pueden dar a los dos una pista de lo que está pasando en su psiquismo. Hay sueños que son reconfortantes y hay sueños que te quitan la vitalidad y te despiertas cansado o preocupado. Hay sueños abstractos, ilógicos, irracionales, difícil de expresarlos. Muchas veces dejan la misma sensación de inadaptabilidad que de pronto estamos viviendo en el estado de vigilia, y podemos manifestar incluso estrés dentro de los sueños. Esto es una manera de insomnio porque no nos permite descansar a cabalidad. Y hay sueños netamente superiores, en el cual normalmente nosotros solo somos testigos. No nos vemos implicados en el sueño, sino que estamos viendo como algo que está pasando, como que el sueño no es producido por nosotros. Y también hay sueños repetitivos. ¿Cuál es la función del sueño y el punto de vista desde la ciencia? Para Freud, los sueños eran una guía del inconsciente. En su teoría de la satisfacción de los deseos inconscientes, propuso que los sueños representan deseos inconscientes que las personas no ven satisfechos. Por ejemplo, él decía que si de pronto tú querías, abrazar a tu novio con el que terminaste una relación, sueñas que lo abrazas para satisfacer esos deseos inconscientes, ¿sí? Pero como estos deseos podrían constituir a veces, ¿no?, una amenaza para la conciencia, en los sueños aparece disfrazado el contenido. Entonces hay un contenido manifiesto en los sueños, y los deseos reales, Freud los llama contenido latente de los sueños, ¿sí? Por lo tanto, el análisis consistiría en taladrar el contenido manifiesto de los sueños para tratar de entender el significado. Y por esto, él pedía siempre a las personas que discutieran sus sueños. En la Escuela de Psicología Jungiana, por ejemplo, se hace mucha interpretación de sueños. Yo tuve la bendición de estudiar con Vera Kohn durante aproximadamente 10 años, y todos los jueves hacíamos interpretaciones de nuestros sueños, ¿sí?, para poder entender su significado. En estas interpretaciones que hacíamos con Verita, veíamos que hay ciertos símbolos comunes, arquetipos, con un significado universal en los sueños. Por ejemplo, si tú sueñas en agua, normalmente tiene un contenido emocional. Freud decía que los sueños, cuando una persona vuela, simboliza un deseo de actividad sexual. Hay otras opiniones, ¿no?, contrarios a Freud,
Creen que la manifestación directa y explícita del sueño es lo importante y no su simbolismo. Por ejemplo, si para Freud atravesar un pasillo representaba un deseo de actividad sexual, para otros simplemente se trata de nuestra preocupación del lugar hacia donde este pasillo nos podría conducir. Y argumentaban diciendo que en nuestros sueños de hecho involucramos acontecimientos de nuestro entorno. Por ejemplo, una sirena en el sueño no era otra cosa que el timbre de nuestro celular o de la casa, ¿sí? La otra teoría acerca de por qué soñamos es la teoría del desaprendizaje o por qué necesitamos soñar. Hay varias teorías que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué soñamos o por qué necesitamos soñar? Según la teoría del desaprendizaje, de acuerdo a ella, los sueños no tienen ningún significado. Su función no es la de mandarnos ningún mensaje, sino que más bien representan una especie de desaprendizaje en la que nos deshacemos de toda la información innecesaria que acumulamos durante el día. Más o menos sería como un procesador de basura, ¿sí? Sería como un procesador de basura según esta teoría. O sea que nosotros soñamos porque si no soñáramos nos volveríamos locos. O sea, de alguna forma liberamos energía psíquica a través del sueño, ¿sí? Muy bien. Por lo tanto, según esta teoría, soñar solo representa una forma para olvidar el material que a fin de cuentas resultaría una fuente de confusión para nosotros. Desde esta óptica, los sueños son una especie de limpieza mental del cerebro. Luego hay otra teoría, la teoría de soñar para sobrevivir. De acuerdo a esta teoría, los sueños permiten que la información de vital importancia para nuestra sobrevivencia diaria sea reconsiderada y reprocesada mientras dormimos. Está relacionada con lo que se llama el procesamiento de la información. Se considera el sueño como una herencia de nuestros antepasados animales que tenían poca capacidad de procesar la información del día. En esta perspectiva, el sueño sí tiene un significado. Representan preocupaciones respecto a nuestra vida cotidiana, ilustran de pronto nuestras incertidumbres, indecisiones, ideas, deseos. En este sentido, se distancia también de Freud, atribuyendo a los sueños una congruencia con la vida cotidiana o diaria. En vez de tratarse de deseos disfrazados, representan preocupaciones centrales surgidas de la experiencia cotidiana. Hay otra teoría, la teoría de la activación y de la síntesis. La más influyente de las explicaciones actuales sobre los sueños es esta teoría, ¿sí? Los considera un producto secundario de actividad biológica fundamental. De acuerdo a esta teoría, el cerebro produce energía eléctrica aleatoria durante el sueño-MOR, posiblemente a causa de cambios en la producción de neurotransmisores específicos. Esta energía eléctrica estimula al azar recuerdos almacenados en distintas regiones del cerebro. Debido a que tenemos necesidad siempre, todas las personas, de dotar de sentido al mundo y a nuestras experiencias, incluso cuando dormimos, ¿sí? El cerebro recoge estos recuerdos caóticos y los entreteje en un argumento lógico. Por lo tanto, desde esta perspectiva, los sueños están más relacionados con una versión generada por nosotros mismos que de un fenómeno psicológico significativo y dotado de sentido. En resumen, dada la variedad de criterios sobre la función y el significado de los sueños, parece probable que el contenido específico de nuestro sueño es único para cada uno de nosotros y de alguna manera representa patrones y preocupaciones significativas en nuestra vida cotidiana y en nuestra existencia, ¿sí? Por eso es que siempre, al menos en mi caso en terapia, cuando hago interpretación de sueños, lo hago con mi paciente. ¿Por qué? Porque hay símbolos que solamente van a tener sentido para él. Entonces, el abordaje debe ser
el terapeuta con el paciente, siempre. A fin de cuentas, todas estas teorías concluyen que los sueños pueden proporcionar claves acerca de las experiencias que en algún nivel de conciencia tienen la mayor importancia para nosotros, ¿sí? Aquí podemos encontrar claves para solucionar problemas, claves para ver qué es lo que nos está pasando, ¿sí? Jung es un discípulo de Freud. Quiero hablarles un poquito acerca de Jung y los sueños para que ustedes comprendan su perspectiva también. Al igual que su maestro, para él los sueños eran simbólicos y tienen una función y un mensaje del inconsciente, ¿sí? Y los sueños se expresan en símbolos y como tales son vagos, son desconocidos, son inaccesibles y por lo tanto la imagen es simbólica cuando implica algo que está más allá del significado obvio, posee un aspecto más amplio, inconsciente, ¿sí? Recuerden que los símbolos penetran todas nuestras culturas, especialmente las religiones, están llenas de símbolos, pero también el hombre produce y crea sus propios símbolos de manera inconsciente y espontánea mientras dormimos. Entonces, el lenguaje de los sueños es simbólico. Las imágenes y las ideas contenidas en los sueños no pueden ser explicadas solo en términos de memoria. Estos pueden expresar pensamientos nuevos que aún no han alcanzado umbrales de la conciencia. Por eso es que es tan difícil interpretar un sueño, ¿sí? La función general del sueño consiste en restaurar nuestro normal estado psicológico a través de la producción de un material onírico que restablece con una sutil operación nuestro total equilibrio psíquico. Si nosotros no soñáramos, tendríamos problemas emocionales, ¿sí? Porque los sueños son como un procesador de basura psíquico en la vida de una persona. Quiero hablarles también qué dicen los yogis, desde la perspectiva yógica, qué dicen estos grandes maestros espirituales. Que no se debe reducir la interpretación de un sueño a un patrón determinado y que el significado dependerá también del tipo de sueño. Hay sueños que solamente se deben a una causa física, como la que yo les decía, no tomaron suficiente agua y empiezan a soñar en vertientes, en ríos, en jarritas, en un vaso de agua, qué sé yo. O niños que no fueron, por ejemplo, al baño y después sueñan que están en un baño y se hacen pilita en la cama. No sé si alguno de ustedes tuvo este tipo de experiencia, que es muy común. Entonces, de acuerdo mucho al estado de vigilia, de acuerdo a lo que estemos viviendo en el estado de vigilia, hay muchos sueños de poca calidad, incluso pesadillas. Estos sueños no tienen importancia, son procesadores de basura, como yo les decía. Los sueños, por lo general, reflejan el estado de conciencia de la persona que sueña. Si están estresados, van a tener sueños difíciles, incongruentes, de agua, turbulentos, oscuros, ¿sí? Pero cuando ustedes tienen un sueño de orden superior, un sueño consciente, que es lo que llaman los yogis, son nítidos, son claros, consistentes, con unos colores preciosos y manifiestan que el soñador está elevándose a un mundo superior, psíquico o espiritual, ¿sí? Hay también sueños premonitorios que vienen de forma simbólica, son un aviso, una advertencia. Y algunos piensan que frente a ellos no podemos hacer nada. Pero una persona que medita, por ejemplo, puede mitigar sus defectos e incluso cambiar el curso de los mismos. Miren, yo recuerdo un sueño, hablando de sueños premonitorios, que tuvimos un taller acá con el padre Aguilar, hicimos un taller de interpretación de sueños hace, no recuerdo, un par de años, tal vez un poco más, tal vez unos 3, 4 años. Y vino una paciente, una asistente al taller, que tuvo un sueño en el que ella paría una niña con muchísimo dolor, ¿no? Y nos describió todo este sueño
muy vívidamente y fue un sueño que se le repitió 3 o 4 veces. Y luego de eso, ella se dio cuenta que este sueño le estaba advirtiendo porque sus dos hijos, o sea, su hijo y su nuera, le encargaron a la nieta y se fueron a la discoteca que se quemó, no sé si ustedes recuerdan, y fallecieron mucha gente, entre ellos la mamá y el hijo de esta señora, ¿sí? Y ella soñó 3 veces esto, que ella paría una niña con muchísimo dolor. Entonces, por eso les digo, ella después de que tuvo este suceso se dio cuenta que era un sueño premonitorio, un aviso, una advertencia. Ahora, una persona que medita, que puede tener estos sueños conscientes, que practica la meditación, puede comprender su significado antes de que el acto o el evento ocurra, ¿sí? Según los yogis, los sueños se desarrollan en un mundo astral. No es raro que a este nivel nos comuniquemos con seres que habitan en este plano astral, incluso seres queridos que han muerto o quienes están en un estado inminente de muerte ven a sus seres queridos que han muerto antes, incluso en vigilia. Esto me ha pasado mucho cuando he podido acompañar a personas tanto en duelo como en los procesos de morir. Ustedes saben que una de mis especializaciones es la tanatología. Entonces, madres, por ejemplo, que pierden un hijo y que lo ven y que sueñan que está radiante, que está hermoso, como que les está diciendo que está súper bien. Y cuando suceden estos sueños, al día siguiente la persona se despierta tranquila, feliz, con mucha paz, a pesar del suceso tan doloroso, ¿sí? Y personas que están ya en agonía, digamos, que empiezan a ver a personas que han muerto antes que ellas, padres, hermanas. Es un proceso bastante común cuando uno está acompañando en duelos y a morir a las personas, al bien morir, digamos. Pero también hay sueños del astral, en el plano astral, en el plano mental y causal. Y así estos seres de planos superiores, Jesús decía, la casa de mi Padre tiene muchas moradas, ¿no? Y en el cielo parecería ser que hay algunas dimensiones y estos se llaman, según los yogis, los planos astrales y pueden manifestarse en sueños. El caso típico, por ejemplo, son los sueños bíblicos de Moisés, los sueños que tuvieron los grandes profetas, las apariciones de ángeles en sueños, por ejemplo, que tuvo San José para poder salir de la matanza de los inocentes e irse a Egipto. Este tipo de sueños que son de orden superior son sueños conscientes, ¿no? En donde de estos planos se hacen advertencias cuando hay una misión, ¿sí? Quien sigue una disciplina espiritual como la concentración, especialmente la meditación, puede desarrollar la capacidad de entrar perfectamente en contacto con sus distintos mundos, con estos planos superiores. En este sentido, podemos decir que hay sueños conscientes, otros semi-inconscientes e incluso inconscientes, ¿sí? Solo cuando experimentamos un sueño de manera consciente podemos llegar a una real interpretación del sueño. Y a través de un sueño se nos pueden revelar muchísimas cosas. Cuando un sueño es repetitivo, al menos 3 veces, podemos estar seguros de que hay un mensaje detrás del mismo. Y hay que tener en cuenta y anotar estos cuentos, estos sueños, estos cuentos, estos eventos que se producen en el mundo onírico, ¿sí? Muy bien, creo que no sé si hay alguna pregunta. Con esto espero haber dilucidado algunas inquietudes de ustedes, ¿no? Si alguna vez quieren una consulta, quieren una interpretación de sueños, aquí en Armonía y Equilibrio, nosotros hacemos este tipo de interpretaciones. Mi número telefónico es el 099-839-5818
Y mi página web es www.lucianovoa.com. Muy bien. Así es que si desean conversar conmigo, también pueden llamarme. Yo no tengo problema. A partir de las 8 de la noche, normalmente yo estoy disponible. Y si tienen alguna inquietud, estoy siempre aquí para servirles. Yo soy psicóloga. Me formé en psicología junguiana con Verita Kohn, una gran maestra espiritual. Y claro, gracias a esto, pues hay muchos sueños que han podido ayudarme durante mi vida. Y sobre todo ayudarme a, de alguna forma, también poder comprender más la problemática o lo que está enfrentando el paciente mío. Hay que analizarlos por introspección o cómo sería. ¿Qué puedo hacer para dormir? Sufro de insomnio hace ya varios días. Esto es por Ándico. Muy bien. Los sueños normalmente tienes que anotarlos en una libretita para poder analizarlos lo más detallado posible. Y normalmente necesitas una persona que te ayude a interpretarlos porque hay que tener un conocimiento de simbolismo, muchísima intuición. Sí, como les dije, no es fácil interpretar un sueño. Sí, entonces, al menos cuando yo estuve con Vera Kohn, nosotros todos los jueves interpretábamos nuestros sueños. De hecho, la última vez que estuve con Vera Kohn, que fue 3 o 4 días antes que ella fallezca, yo tenía que viajar a ver a mi hija en Boston y sentí una necesidad urgente de ir donde Vera, ¿no? Que era realmente una maestra en la interpretación simbólica de estos sueños. Fui y llegué y Vera me dijo, quiero ver qué tal alumna fuiste tú conmigo, quiero que me interpretes un sueño. Entonces ella me describió que había visto 7 cuadros con 7 caballetes y que la pintura iba deshaciéndose, que se iba chorreando y que estos cuadros empezaban a escurrirse, ¿no? Y yo ese momento empecé a tener lágrimas en los ojos porque me di cuenta que ella iba a morir. ¿Sí? Para mí esos 7 cuadros eran los 7 chakras que se fundían nuevamente con el infinito, con Dios. Y claro, ella se dio cuenta que yo había interpretado adecuadamente su sueño, me puso la mano en su corazón y me dijo, recuerda que yo me voy, pero todo lo que yo te he enseñado y todo lo que yo te he dado se queda aquí, dentro de ti. Y esta fue la última vez que vi a mi maestra de interpretación de sueños, que fue Vera Kohn, una gran maestra Zen en el CDI, a quien realmente aprecié muchísimo y sigo apreciando porque yo sé que ella está viva en otro nivel. ¿Sí? Veo que hay algunas otras preguntas, pero la misma interpretación podría ser variada por la personalidad. Entonces, ¿por qué medio podríamos hacernos? Yo generalmente lo hago con el soñante, con la persona que está soñando, y vamos validando de acuerdo a las situaciones que está viviendo, como les estoy comentando esta experiencia personal con Verita Kohn, ¿sí? Entonces, con Vera, ella me describió su sueño y yo validé con ella. Entonces ella validó que sí, que efectivamente ella también sentía que su tiempo estaba ya por terminarse. Tanto fue así que yo no recuerdo si fue, pero en la siguiente semana yo estaba en Boston, me encontré con una amiga, fuimos a un monasterio budista, con Vera yo practicaba la meditación Zen y cantábamos muchos mantras, ¿no? Para meditar. Llegué a este lugar, estaba con mis nietos y esta amiga, se abrió la puerta, empezaron a tocar unos cuencos que tienen ellos y
curiosamente empezaron a cantar todos los mantras que yo practicaba con Vera en el CDI los días miércoles, que generalmente estaba con ella. Y luego de eso me fui a un jardín zen que había en este lugar y había sido el primer monasterio budista de Massachusetts y de hecho en Estados Unidos. Me puse a meditar en este jardín zen y yo sentí que Vera había desencarnado. Tanto así que me mandaron a la media hora de esto un mensaje indicándome que Verita había muerto. ¿Sí? Entonces, el interpretar es un arte, ¿sí? Y generalmente hay que hacerlo con el soñante para ir validando si es que estamos en el camino adecuado. Espero que con esto haya dilucidado cualquier pregunta. Karen, no sé si hay alguna otra pregunta. Hay una más arriba que no pude. Dice, hay que aceptar lo que va a pasar. Mira, generalmente te diría que el 90% de las personas que tienen, si no es más, sueños premonitorios, no logran entender su significado. Se dan cuenta que fue un sueño premonitorio después de que el evento sucedió. Para poder tener esta habilidad se necesita meditar muchísimo, ¿sí? La meditación te ayuda a desarrollar la intuición y tus sueños empiezan a ser cada vez más conscientes. Y mientras más conciencia tienes, te vas dando cuenta de que eso es un sueño premonitorio. Pero para esto hay que experimentarlo. Así es que si ustedes desean ser buenos intérpretes de sueños, les recomiendo entrar en el camino de la meditación. Hay muchas escuelas. Aquí en el centro nosotros practicamos la meditación y yo enseño a mis alumnos y pacientes a los que quieren a meditar. De hecho, ahora tenemos un programa todos los sábados de 9:30 a 11:30 de la mañana con temas específicos que duran 2 horas aproximadamente. Tiene un costo de $35, 4 sesiones, es casi un costo muy pequeño por 2 horas de terapia. Y si alguna de ustedes o alguno de ustedes está interesado en participar en este programa de los días sábados, ahorita estamos alrededor de 30 personas, para mí sería un placer poder guiarles en esta maravillosa metodología que nos ayuda a transformar, a cambiar nuestros patrones mentales, emocionales, estos samskaras o estos hábitos que hacen que reaccionemos de la misma manera una y otra vez y volvamos a equivocarnos. Y esto aumenta nuestra conciencia. Por supuesto que el simbolismo nos ayuda mucho, ¿sí? La activación de los chakras va a ayudarte más en tu energía, ¿sí? Y la activación de los chakras también te ayuda al activar el chakra Ajna, ¿sí? El sexto chakra, vas a poder tener mayor intuición y tus sueños se van a ir volviendo cada vez más conscientes. Cuando empezamos a mirar y ver el yantra o de pronto la luz que proyecta en el entrecejo, el chakra, normalmente nuestros sueños se vuelven cada vez más claros, más nítidos y empezamos a recordarlos. Estudiar el simbolismo, por supuesto que ayuda muchísimo. Y la activación, sobre todo en este caso del Ajna, es importante para poder tener sueños más conscientes. Espero, Gabriela Grijalva, que con esto conteste tu pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta. En todo caso, para mí ha sido un placer el acompañarles el día de hoy en este tema tan maravilloso. La próxima semana vamos a estudiar un poco sobre yoga y psicología, la psicología del yoga, y vamos a empezar con el cuerpo, ¿sí? Cómo podemos y por qué es tan importante empezar con estas técnicas a través de técnicas que nos ayuden a tomar una conciencia mayor
y aumentar nuestra conciencia corporal. Para mí ha sido un honor el poder estar con ustedes el día de hoy. Espero pues que el próximo viernes a las 7 me acompañen en este tema apasionante que es el yoga y la filosofía, y cómo a través de este camino podemos ir aumentando nuestra conciencia, que les va a permitir recordar sus sueños, poder analizarlos y encontrar esas claves para poder mejorar su vida física, mental, emocional y espiritual. Que tengan una linda noche. Muchas gracias por estar aquí. Si alguno no pudo ver o quiere repetir esto, el día lunes lo ponemos siempre en mi página web, en mi página de YouTube, en mi canal de YouTube, en el Facebook y en el Instagram. ¿Ok? Cuídense mucho.